Bueno, la siguiente ponencia es de Javier Fernández López, es del CNRS Montpellier de Francia, pero habla un castellano de Carabanchel, como le gusta a él decirlo, y nos va a hablar sobre el modelo jerárquico integrado. Ha avanzado algo Ana, pero él va a entrar en detalle. Muchas gracias. Está encendido ahora. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Voy a ponerme el cronómetro para no extenderme demasiado, aunque he de decir que he negociado un poco con mis compañeros por si acaso para ir despacio, para no trastabillarme mucho. Bueno, el objetivo de esta charla básicamente va a ser contaros cómo pasamos de esas fuentes de datos que nos está contando Ana previamente a obtener estas estimas de abundancia a través de eso que se llama el modelo jerárquico integrado, que parece que tiene un nombre muy rimbombante, pero luego tampoco es para tanto. Es una charla con algo de contenido estadístico, pero lo he intentado mantener a lo mínimo posible. En cualquier caso, si hay alguien que está más interesado en tener más detalles, posteriormente pues podemos charlar. Estoy a vuestra disposición. Primero voy a comentar cuál es el procedimiento mediante el cual integramos todas estas fuentes de datos y obtenemos las estimas de abundancia. Y después os voy a presentar un caso práctico en Castilla-La Mancha, que viene siendo nuestra comunidad un poco fetiche para hacer todas estas pruebas porque es la que más conocemos. Y es un modelo previo, un modelo preliminar, pero bueno, sirve como un buen ejemplo. Bien, brevemente como introducción, ya nos lo ha contado Ana, así que no hace falta redundar en esto. Cuando hablamos de caracterizar una población animal, tenemos muchos parámetros que podemos controlar, pero uno de los dos parámetros más importantes suelen ser la distribución y la abundancia de estas poblaciones, que es esto que ha comentado de cuántos son y dónde están, ¿verdad? El seguimiento o la monitorización de la población consiste en conocer la evolución de precisamente estos dos parámetros a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de las fuentes de datos, tenemos muchas formas de poder categorizarlas, pero dos de las categorías que podemos realizar es en función de su disponibilidad y en función de la calidad de estos datos. Cuando hablamos de disponibilidad, hablamos de lo fáciles que sean de obtener y sobre todo de la cobertura que tengan, ¿no?, en nuestro área de estudio, de cuánto cubren nuestro área de estudio. Lamentablemente, normalmente esta disponibilidad suele estar correlacionada de forma negativa o inversamente correlacionada con la calidad de los datos. Esta calidad hace referencia a cuáles son las inferencias que podemos hacer de ellas, cómo podemos transformar de bien o cuánto nos están informando sobre esa distribución o sobre esa densidad en la cual estamos interesados. Como un poco ejemplo, he puesto ahí diversas fuentes de datos que están informando sobre la distribución y en parte sobre la abundancia de las especies y que están ordenadas de una forma que quiere relacionarse con esta gradiente entre calidad y disponibilidad. Ahora mismo están muy de moda estos registros de ciencia ciudadana y un montón de plataformas que permiten al ciudadano de a pie volcar esos datos que van obteniendo de forma oportunista. Tendríamos los estadísticos de caza, que ya hemos hablado. Estos estadísticos de caza están ampliamente distribuidos y son muy disponibles. Se les puede proporcionar por parte de las administraciones, pero aunque contienen información sobre la abundancia, existen muchos problemas con ellos, ¿no? Hemos ya hablado de qué significa un cero, significa que no había animal, o significa que no se ha salido a cazar. Tampoco se tiene normalmente información sobre el esfuerzo de caza que se ha realizado, por lo tanto, transferir directamente los estadísticos de caza a una distribución y una abundancia puede ser problemático. Tenemos indicios indirectos y tenemos serie de fuentes de datos como los muestreos de distancias de los que ya ha hablado Ana o otras metodologías como métodos de captura, marcaje y recaptura que pueden darnos unas estimas de densidad muy finas, pero que por el esfuerzo que conllevan normalmente están muy concentrados en el espacio y no podemos obtener mucha cantidad de datos con esas fuentes de datos. Bien, pues la integración de datos, que es lo que vamos a estar hablando en esta charla,
lo que intentaría sería beneficiarse de las fortalezas de uno de estos datos que estuviesen ampliamente distribuidos y fuesen muy disponibles y compensar sus debilidades combinándolos con otras fuentes de datos que quizás están más restringidas en el espacio y no disponemos de tantas de ellas, pero que nos dan estimas muy finas, de tal forma que se puedan compensar. ¿Qué es esto de la modelización jerárquica que vamos a estar hablando hoy? Bueno, la modelización jerárquica es un marco de modelización, es una metodología. Cuesta definirla porque hay muchas definiciones, pero el mensaje principal que queremos transmitir desde aquí es que esta modelización reconoce dos procesos que están ocurriendo. Uno es el proceso ecológico, que nosotros denominamos ecológico, que es el proceso en el cual nosotros estamos interesados, es el objetivo, nosotros queremos conocer de él. Ese proceso ecológico puede ser el proceso mediante el cual se regula la presencia o ausencia de un animal, de una especie, o la abundancia de ese animal. Es un proceso que se llama latente, porque realmente no tenemos una observación directa, no sabemos nunca cuántos animales hay en un sitio. Y luego está lo que llamamos el proceso observacional, que es el proceso mediante el cual un proceso mediante el cual origina los datos que nosotros estamos manejando. Es decir, cuando nosotros vamos al campo y contamos el número de animales, ese número tiene relación con la abundancia real, pero emerge de esa abundancia a través de un proceso observacional que adolece de una serie de sesgos que tienen que ser tratados. Por lo tanto, esa abundancia real no podemos observarla directamente, sino que tenemos que tener en cuenta ese proceso observacional. Estos serían todas las detecciones directas, salir al campo y contar los animales, registros oportunistas, como ya hemos hablado de las letrinas, las propias bolsas de caza, todos emergen desde la abundancia de los animales, pero a través de ese proceso observacional que hay que tener en cuenta. En la imagen, por ejemplo, del esquema, representan la distribución real de una especie, el conejo, que vendría representada por donde está ocupando, en las cuadrículas que está ocupando. En la superficie, en el panel superior, lo que indica es visitas repetidas, dos en este caso. El primer número es si se ha detectado la especie en la primera visita y el segundo caso si se ha detectado la especie en la segunda visita. Entonces tenemos un montón de situaciones diferentes, desde que la especie no esté y por tanto no la hemos registrado, tenemos dos ceros, desde que la especie esté presente pero cuando hemos ido a registrarla no la hemos registrado ninguna vez, hasta todas las situaciones intermedias. Conociendo este marco de modelización jerárquico, no es difícil averiguar, no es difícil imaginarse una situación en la que, teniendo un mismo proceso ecológico común, se estén juntando dos fuentes de datos que emergen del mismo proceso ecológico en el cual nosotros estamos interesados, pero se están originando de formas muy diferentes. Eso es lo que busca la integración de datos. Estos modelos lo que aprovechan es este marco jerárquico para, utilizando un proceso que nosotros reconocemos que es común, que es la distribución de la abundancia de los animales en el espacio o en el tiempo, tener en cuenta los procesos observacionales mediante los cuales emergen las diferentes fuentes de datos. En el caso que nos ocupa hoy, en concreto, nuestro proceso ecológico, ese proceso latente en el cual estamos interesados, sería la abundancia de nuestras especies. Y tendremos diferentes fuentes de datos que emergen desde esa abundancia, pero a través de diferentes procesos observacionales. Tendríamos las bolsas de caza, por un lado, podremos tener los conteos de letrinas por otros, y tendríamos estos muestreos de distancia que hemos dicho que cuestan mucho, pero que dan unas estimas bastante fiables de abundancia o de densidad total, por otro lado. Si os fijáis aquí, lo que sucede en cada una de estas fuentes de datos es que tienen este parámetro que yo he denominado como Z1, Z2 y Z3, es diferente en cada uno de los procesos. Eso indica que la forma en la que emergen esos datos en cada uno de esos procesos es diferente. Pero sin embargo, comparten un parámetro en común, que es esa lambda. Cada uno de los datos, de las fuentes de datos, comparte ese parámetro que es lambda, que también se comparte con el proceso ecológico en el cual nosotros estamos interesados. Este es el proceso, este es el marco metodológico que permite vincular, esto me ha quedado un poco dramático con las cadenas, pero es el proceso que permite vincular cada una de las fuentes de datos con ese proceso ecológico que es en el cual nosotros estamos interesados. Nosotros, en estos modelos estadísticos, estamos dejando libremente que estos parámetros se ajustan, pero no de forma absolutamente libre.
porque tienen que tener en cuenta que comparten un parámetro en común entre cada uno de ellos y con el proceso ecológico que estamos interesados. ¿Cómo vemos esto? Esta captura de pantalla simplemente es para decir que no es fácil ajustar estos modelos, no existe un software que nosotros demos una serie de botones, introduzcamos unos datos y se ajuste un modelo y obtengamos un mapa. Esto va a ir al final del proyecto, por eso cuesta, lleva un proceso bastante complejo, pero estos modelos, la parte buena que tienen es que son muy flexibles, porque directamente estamos programando nosotros los modelos. Tenemos que ser muy conscientes y estudiar muy bien cómo son esos procesos observacionales de los cuales emergen cada una de las fuentes de datos, pero luego los programamos nosotros. Por lo tanto, la flexibilidad es absoluta, porque no hay modelos preajustados o predefinidos, los definimos nosotros. Esto es como nosotros lo tratamos. Si os fijáis aquí, está representado, no sé, sí, se ve bastante bien. Mejor que yo aquí lo veo. Está representado este esquema que estábamos poniendo antes. Cada uno de estos es un subproceso que estamos modelando. El primero, la abundancia, las bolsas de caza, el distance sampling y las conteos de letrinas. Y aquí en pequeñito, no sé si se lee bien, pero efectivamente se comparte esta lambda. Este parámetro lambda que comparten todos los submodelos es lo que hace que si esté compartiendo información entre las diferentes fuentes de datos, de tal forma que vamos a aprovechar la cobertura y la disponibilidad de datos como las bolsas de caza con la fineza que nos pueden estar dando las estimas obtenidas a partir de distance sampling, aunque sean pocos sitios, pero estas fuentes de información están compartiendo información. Utilizamos esto que se llama verosimilitud conjunta o joint likelihood. Hay muchas formas de integrar datos. La que nosotros utilizamos, que es estos parámetros compartidos, se llama verosimilitud conjunta. Aprovechamos la inferencia bayesiana, que ahora está muy de moda, y aparte de que esté bastante de moda, no es porque sea moda, es porque efectivamente ofrece esta flexibilidad que nosotros necesitamos para adaptarnos a la idiosincrasia de cada una de las fuentes de datos. Y bueno, los modelos se ajustan en un software que se llama NIMBY, que se encaja dentro de este entorno de programación que en estadística y en matemática y en biología en concreto se utiliza mucho, que se llama R. Vale, pues voy bastante bien de tiempo, voy a pasar al caso práctico del conejo del monte y a este modelo preliminar que hemos realizado en concreto en Castilla-La Mancha. ¿Qué fuentes de datos tenemos? Bueno, pues primero hemos utilizado datos de bolsas de caza de la temporada de 21-22, si no recuerdo mal, sí, 21-22, de 2.720 cotos, y hemos tenido la bolsa de caza en bruto. Esa bolsa de caza no se ha modificado, no se ha controlado por ningún medida de esfuerzo, no tenemos información de ese esfuerzo. Luego hemos contado en estos muestreos preliminares que hicimos el año pasado, en los que se muestrearon 50 cotos de la península ibérica. Dentro de Castilla-La Mancha estaban 12 de estos cotos, entonces se utilizaron distance sampling, 4 réplicas de distance sampling en cada uno de estos cotos, de estos 12, y luego en esos cotos también se realizaron muestreos de letrina, siguiendo la metodología de los proyectos de conservación del lince ibérico. Se realizaron transectos de 750 metros contando el número de letrinas. Si os dais cuenta, estos números reflejan ese paradigma de la integración de datos, en el que busca unos datos ampliamente disponibles, fijaos el número con el que contamos de cada uno de ellos, ampliamente disponibles, pero que tienen ciertos sesgos que han de ser controlados y si no los tratamos pueden darnos estimas confusas. Y sin embargo, luego tenemos bastantes pocos datos, pero de unos métodos que son muy fiables, que son solo 12. Pero esos métodos nos están dando estimas que son bastante cercanas o lo más cercanas que podemos tener de la realidad. Bueno, ahora brevemente voy a pasar con la descripción de cada uno de estos 4 submodelos que estamos ajustando. No me voy a meter demasiado con ello porque la carga estadística es demasiada, pero como digo, estoy a vuestra disposición posteriormente si tenéis más interés de esto. El submodelo para las bolsas de caza, que este es uno de los más interesantes y es en el que he estado trabajando durante los últimos 2 años en mi periodo postdoctoral en Francia, en Montpellier. Y es este objetivo
tan idílico que se tiene de obtener estimas de abundancia única y exclusivamente a partir de las bolsas de caza, ¿no? Esto ya sabemos que es un poco entelequia, que es bastante complicado, pero lo que se ha intentado en estos 2 años es mejorar estas estimas de abundancia que se puedan tener única y exclusivamente a partir de los datos de caza. ¿Cuál es el modelo que nosotros asumimos? Bueno, pues nosotros decimos que los animales cazados que nosotros recibimos en una base de datos al final se relaciona con o es igual a los animales totales que existían en esa unidad territorial multiplicados por un porcentaje. Los animales totales normalmente los relacionamos con variables ambientales que están modulando de cierta forma el número de esas poblaciones. Variables como puede ser la riqueza de hábitats, el clima, las coberturas del suelo, también procesos puramente demográficos, cuestiones biológicas. Y ese porcentaje significaría el porcentaje de animales simplemente que están entrando en la bolsa de caza. ¿Qué porcentaje de animales se ha cazado? Si tenemos 100 individuos y se caza el 50%, en la bolsa de caza va a haber un 50%. Este es el máximo problema, porque no tenemos información de ese porcentaje. Aquí, Ana, y desde el proyecto Iberconejo, se está promoviendo esas medidas del esfuerzo de caza que nos arrojan información sobre cuál es ese esfuerzo de caza, mediante el cual se pueda calcular o por lo menos modelizar ese porcentaje. Como normalmente no se tiene, y es el problema, yo he estado trabajando también en este proyecto que hemos comentado antes de NetWild, que se trabaja a nivel Europa. Os podéis imaginar las diferencias que hay en la forma de recopilar los datos de bolsas de caza en países de toda Europa, y en realidad en la península ibérica nos ocurre también, dentro incluso del propio territorio español, ocurre que esas formas de recoger la información son muy diversas. Lo que sí que tenemos normalmente, si tenemos el dato de la bolsa de caza, es que tenemos el dato de la bolsa de caza de todas las especies que se están cazando ahí, no solo del conejo. Y si nos fijamos, ese número del resto de especies que se están cazando puede arrojar información sobre qué tipo de actividad cinegética se está desarrollando en esos cotos. Si yo tengo un 0 en conejo, pero también tengo un 0 en liebre, tengo un 0 en perdiz, tengo un 0 en jabalí, tengo un 0, a lo mejor puede ser que es que el dato simplemente falte, que ese coto no haya reportado ese dato o por cualquier circunstancia ese dato no haya llegado. Sin embargo, si yo tengo un 0 en conejo, pero tengo un dato en liebre y un dato en perdiz y un dato en otras especies que tengan gestión similar, ya puedo decir, bueno, algo de esfuerzo de caza se está haciendo en ese coto. Pueden suceder muchas cosas, hay un montón de incertidumbre, pero por lo menos ya sé que ese dato, que en ese coto se está realizando actividad cinegética. Y entonces esto es lo que se ha utilizado en estos modelos. En este modelo, que se creó en principio para ungulados y ahora se está extendiendo en el proyecto Iberconejo, lo que se utilizan son las bolsas de caza como un indicador del esfuerzo o del tipo de gestión cinegética que se están realizando en ese tipo de cotos. Por lo tanto, no va a ser nunca un porcentaje. Nosotros vamos a ajustarle y vamos a decirle al modelo que nos lo ajuste un porcentaje a un número entre 0 y 1, pero sabemos que no va a ser nunca un porcentaje, pero sí que contiene información de la gestión cinegética que se está haciendo en ese coto. Este sería el submodelo de bolsas de caza. También hay que comentar que en todo este proceso se realizan a la vez otra serie de modelizaciones. Esto es lo que se denomina el cambio de soporte o change of support en geoestadística. Hay que tener en cuenta también que las bolsas de caza se reportan a un nivel territorial que es el de coto de caza en el mejor de los casos, cuyas superficies son muy diversas y que quizás no es a la superficie a la que nosotros queremos tener las estimas. Por lo tanto, también se realiza un trabajo en estos modelos de downscaling o bajada de descenso de escala para poder tener nosotros las estimas a una escala de resolución más fina. El submodelo de las letrinas o de los conteos de letrinas, como ya ha dicho Ana, es un índice que se viene utilizando desde un montón de tiempo, hace un montón de tiempo, y existen numerosos estudios que intentan relacionar, que es otra entelequia, digamos, otra cosa muy, muy complicada de obtener, intentan relacionar ese conteo de letrinas por kilómetro con la abundancia, con la densidad de conejos que se tienen. Hay mucha controversia en esto. La realidad es que hay tanta controversia o tanta diversidad porque normalmente esa relación no va a ser única, no se va a cumplir en todo el territorio, va a cambiar espacial y temporalmente. Eso es lo que casi todo el mundo está de acuerdo. Lo que también está casi todo el mundo de acuerdo es que tienen un patrón saturado, es decir, la relación entre el conejo y el conteo de letrinas aumenta linealmente o positivamente hasta cierto punto,
hasta que ese nivel de aumento se estabiliza, se satura y el número de letrinas no aumenta más, aunque el número de densidad de conejos sí que sigue aumentando. Se han ajustado diversas ecuaciones para poder modelizar, pero como decimos, estas ecuaciones son muy contexto dependientes, tanto espacial como temporal. Por lo tanto, no se pueden transferir de unos sitios a otros. Lo que nosotros hacemos en el modelo es que le decimos es que la forma de la relación entre el conteo de letrinas y la densidad es esa, tiene esa forma saturada, pero estos parámetros que se han ajustado en otros territorios, nosotros los dejamos libres para que sea el propio modelo, compartiendo la información con las otras fuentes de datos, los que nos ajusten estos parámetros. Por último, vamos a contar poco con respecto al distance sampling, porque ya lo ha contado un poco Ana, simplemente comentar que es uno de los métodos que tiene mayor coste, porque significa mucho trabajo de campo, pero es uno de los métodos que tienen en cuenta esta detectabilidad imperfecta de los individuos y, por tanto, nos permiten llegar a estimas más finas de lo que viene siendo la densidad absoluta o real que habría. Hay muchísimas formas de mejorar este tipo de modelos. Lo que se ha implementado en estos ejemplos del año pasado ha sido la repetición y estamos obteniendo datos bastante interesantes al respecto, pero de momento hemos utilizado unos análisis de distance sampling bastante sencillos que hemos asumido que serían, digamos, un poco el gold estándar, ¿no? La imagen más real que se podría tener de las densidades en esos sitios. Por último, nos queda el submodelo de lo que viene siendo la abundancia de conejo, y es aquí donde ya aterrizamos en lo que viene siendo el territorio. Este modelo de abundancias, recordad que es en cierta parte independiente de cada uno de los submodelos observacionales. Este es el modelo que digamos del proceso ecológico. Por lo tanto, hemos decidido relacionarlo con una serie de variables ambientales. Aquí hay infinidad de variables que se podrían tener en cuenta y se va a seguir trabajando en este aspecto, pero hemos utilizado 3 que consideramos bastante claves y que para la región que estamos trabajando, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, son bastante válidas. La primera sería una variable general cartografiada del clima, desde climas más frescos y húmedos, lo más oscuro, a climas más cálidos y secos, en lo más clarito. La cobertura del suelo, que se han agrupado de una forma que vaya a un gradiente desde más agrícolas y hábitats abiertos a hábitats más forestales. Y por último, esto que parece de estas pantallas antiguas de televisión, este pixelado, es una idea del número de hábitats diferentes que hay en cada una de estas cuadrículas a las cuales estamos modelando. Se sabe que los conejos necesitan, aparte de recursos tróficos, alimento, también refugio. Por lo tanto, hemos considerado que un hábitat mixto también podría ser bastante interesante para modelizar la abundancia de los conejos. Bueno, pues como resultados tenemos estos mapas. Recordad que estamos hablando de modelos espacialmente explícitos, por lo tanto tenemos predicciones de las abundancias espacialmente explícitas. Es una herramienta a la hora de gestionar que es bastante útil porque podemos irnos al territorio directamente. En el efecto de estas covariables sobre la abundancia de conejo no es nada sorprendente para la región de Castilla-La Mancha, repito, mayor abundancia en climas más cálidos y secos, mayor abundancia en hábitats agrícolas, para el caso de Castilla-La Mancha, y hay una mayor abundancia dentro de esta predominancia de hábitats agrícolas, pero hay una mayor abundancia en aquellos sitios en los que hay mayor riqueza de hábitats. Es decir, que ese mosaico, ese parcheado del paisaje estaría favoreciendo también la abundancia de conejos. El mapa es el mismo, simplemente lo he categorizado en 3 zonas, por si acaso para los compañeros de Castilla-La Mancha, para que puedan echar un vistazo a estos resultados. Y una de las novedades que aportan estos modelos es que tenemos estimas, y son estimas, recordamos que todas estas estimas van asociadas a una incertidumbre, pero tenemos unas estimas no son unos índices en el sentido de que el objetivo no es obtener un índice, sino que es una estima. Repito, estas estimas están asociadas a una incertidumbre y no se pueden tratar como verdades absolutas, pero tenemos una estima poblacional, en este caso, de 2.200.000 conejos. ¿Cómo sabemos? Sí, ya hemos dicho que esas abundancias son el proceso ecológico al cual no podemos tener acceso. ¿Cómo sabemos si este modelo lo está haciendo bien, lo está haciendo mal o qué tendencias tenemos? Bueno, hay que decir que se partía de una bolsa de caza. Los datos que nosotros hemos introducido al modelo era una bolsa de caza de 1.300.000. Esto querría decir que se estaría cazando aproximadamente el 50% de la población.
Yo no he encontrado demasiados datos, es complicado encontrar ese porcentaje de la población que se está cazando para especies como el conejo. Con jabalí sí que se sabe bastante bien, que se suele cazar en torno a un 30-40% de la población de jabalís. A mí o sea, personalmente no soy el mayor experto en conejo aquí, pero personalmente en especies con esta biología reproductiva tan activa y la forma del ciclo vital que tiene el conejo, no nos extraña que sea un 50% más la bolsa de caza, un 50% menos la bolsa de caza con respecto a la población estimada. ¿Qué nos extrañaría? Bueno, si nos hubiese salido una estima poblacional de 1.400.000, teniendo en cuenta que tenemos 1.300.000 de bolsa de caza, sí que hubiese sido un problema, pero por lo menos estos indicadores no están demasiado alejados, creemos. Fijaos, aquí os he querido poner en 7 cotos en concreto, en los que son similares en cuanto a superficie, por lo tanto pueden ser comparables. ¿Cuál es la bolsa de caza para esta temporada? Esto lo he puesto porque normalmente las bolsas de caza en crudo, es decir, directamente se suelen utilizar como un índice de abundancia. Lo primero que vemos es que lo que nuestro modelo estima obviamente está muy por encima de la bolsa de caza que hay. Pero luego lo que vemos que es más importante es que no hay una linealidad. Hay cotos en los que no se caza tanto, pero sin embargo nuestro modelo nos está diciendo que en realidad sí que hay bastante abundancia. Recordad que nuestro modelo está integrando también los datos de distance sampling. Por lo tanto, consideramos que aquí en estos cotas, si se utilizase la bolsa de caza simplemente como un índice de abundancia, podríamos no tener las estimas correctas. Lo que nos pasa cuando vemos las predicciones de nuestro modelo es que lo primero es que los ejes, si os dais cuenta, empiezan a estar en el mismo rango de estimas, con lo cual ya es bastante que un modelo entrenado a partir de únicamente 12 datos de distance sampling, con bolsas de caza y con letrinas, esté logrando tener los mismos rangos de estimas de abundancia, ya es bastante. Y luego lo siguiente es que se recupera la linealidad. Tenemos aquí un dato que se va bastante, pero se recupera cierta linealidad, que es lo que nosotros estamos interesados. No estamos interesados en unas estimas de población que no se correspondan. También estos modelos, como tiene cada uno de esos submodelos que hemos estado comentando antes, podemos obtener predicciones para cada una de esas fuentes de datos. Como tenemos un submodelo de bolsas de caza, podemos obtener lo que nuestro modelo predice que va a haber de bolsa de caza. Lo que hicimos es que utilizamos el 70% de los datos para calibrar el modelo y de las bolsas de caza, como teníamos bastantes, y 30% de los datos de bolsa de caza nos las guardamos. No utilizamos esas bolsas de caza para calibrar el modelo. De tal forma que luego pudimos predecir la bolsa de caza que estimaba nuestro modelo para esos cotos y compararlos con la bolsa de caza observada. Y lo que estamos viendo es que el modelo también se comporta bastante bien, tiene un ajuste bastante lineal utilizando este tipo de validaciones. Como no todo iba a ser perfecto, y esto lo voy a llevar conmigo, no voy a haber puesto nada, pero he de decir que no ocurrió lo mismo con los datos de las letrinas. Con los datos de la letrina, en este caso, sí que son los datos que se han utilizado para calibrar el modelo, porque como no teníamos tantos, no merecía la pena guardarte este 30%, pero estos datos de letrinas, la verdad es que nuestro modelo no está consiguiendo predecir esos conteos de letrinas. Esos parámetros que nosotros habíamos dicho que las habíamos dejado libres no se corresponden con lo que estamos observando al final del campo. Esto tiene muchas interpretaciones y se puede hablar mucho sobre ello, pero bueno, quizás no es el momento, pero simplemente tener en cuenta que esto nos estaría informando que quizás este modelo en concreto, tal y como está creado y como está implementado, no estaría utilizando mucho los datos de las letrinas, sino que estaría dejándose llevar más por los datos de las bolsas de caza y del distance sampling. Por último, una serie de conclusiones y ya termino. Bueno, comentaros, lo primero es que este marco de modelización jerárquico permite integrar estas diferentes fuentes de datos y nosotros creemos que en cualquier programa de monitorización es fundamental trabajar con las fuentes de datos que hay. Este marco permite integrarlas todas y obtener estas estimas de abundancia que a priori resultan bastante ajustadas o podemos tener estas estimas de abundancia a una resolución fina y que en principio parecen bastante ajustadas. Después es que para tener estas estimas de abundancias es crucial comprender estos submodelos, estos subprocesos observacionales que están originando estas fuentes de datos. Por lo tanto, una mayor información sobre esos submodelos, sobre cómo se dan esos submodelos, va a otorgarnos unas mejores estimas.
De ahí el hacer hincapié en estas mejoras de la toma de datos en cuanto a esfuerzo de muestreo. Si nosotros tenemos una medida del esfuerzo de caza en cada uno de los cotos, vamos a poder informar más al modelo. Por lo tanto, las estimas van a ser más ajustadas, sin duda. Esto siempre hay que decirlo. O sea, no va a haber ninguna argucia estadística que mejore unos buenos datos. Y esos buenos datos pueden venir tanto de la bolsa de caza como de los distance sampling realizados en el campo. No va a haber técnica estadística que pueda suplir eso. Por lo tanto, creo que hay que hacer bastante hincapié como proyecto en remar hacia esa dirección. Relacionado con esto es la homogenización de las fuentes de datos. Tenemos una realidad territorial compleja en España y encima contando con la península ibérica, con Portugal, pero hay que hacer un esfuerzo hacia esa homogenización, que por lo menos la toma de datos se realice de una forma similar y parecida. Otra cosa que creo que es importante a nivel gestión es que este marco es aplicable a otras especies y a otros grupos de especies. Este es el marco, por ejemplo, que se está utilizando para los censos poblacionales de aves en países como Suiza, que siempre muchas veces lo tenemos como referente. Es un país mucho más pequeño, pero en cuanto a complejidad territorial igual es peor que España, pero este es el marco que se está utilizando, esto de la integración de diferentes fuentes de datos. También hay que pensar para otras especies esa fuente de datos que está siendo cada vez más importante, que es la ciencia ciudadana. Este marco de integración permite integrar estas fuentes de datos. Y relacionado con esto, es esta última conclusión, que es una aproximación flexible y escalable, tanto espacialmente como a la hora de incluir otras fuentes de datos que en el futuro se demuestren mejores que las que se están teniendo en cuenta ahora. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javi. Como dijo alguien, la unión hace la fuerza, ¿no? Exacto, básicamente. Que es una publicación que tiene él en la revista Ecosistemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene el nivel estadístico como para discutir a Javi? No. Graças, Xavier, pela tua ponencia, que foi espetacular. ¿Quieres el traductor? Que ahora voy a hablar en portugués. Pues, no, yo creo, bueno, pues acá yo creo que entendemos. Si no, alguien me ayuda. Marisa. Dale, gracias. Bom, também é um prazer falar em português em Madrid. Tenho várias questões a colocar. A primeira é se há possibilidade de melhorar. Antes disso, um comentário. Finalmente estamos a dar alguma utilidade à informação que as administrações pedem aos caçadores, às bolsas, traduzidas em bolsas de caça, e que têm claramente aqui uma ferramenta e uma utilidade bastante interessante, na medida em que permite ser o quadro geral onde o modelo vai estar a trabalhar para produzir informação sobre a abundância de uma espécie, neste caso o coelho. Pergunta: se podemos melhorar isso, em vez de usar toda a extensão, ou utilizando também a extensão do território, da medida em que todos os cotos têm que dar essa informação, se podíamos estabilizar ou estabelecer uma network com cotos colaborativos, onde se pudesse, como fizemos na questão experimental já, saber fazer o esforço de caça, calcular o índice sinergético de abundância, onde se entram também com as jornadas, de certo modo podendo ajudar a calibrar o modelo que está a ser desenhado. Se isso seria interessante, isso também seria interessante fazer isso nos cotos onde vão ser desenhados os transetos que vamos fazer para o censo do próximo ano. Outra questão, isto claramente é território novo, muito novo. Gostávamos de ter algum tempo para ler, para perceber e ver quais são as questões. Percebi que há aqui gráficos muito interessantes, com correlações positivas muito interessantes relativamente às bolsas de caça e aos samplings. Seria interessante perceber porque é que não estão a funcionar tão bem com as latrinas, já há alguns desvios, e refletir um pouco sobre isto tudo. Por outro lado também, finalmente a última, esta é uma espécie complicada, tem uma estratégia de crescimento, agora tem doenças e portanto para nós quase que não há coelhos, mas quando isso ficar resolvido, são estratégias de crescimento exponenciais. Isso é muito difícil de que um modelo consiga avaliar comparado com outras espécies que têm crescimentos
mais estabilizados, digamos assim, não é? Porque isso vai ter grandes variações e se pergunto se ele consegue captar isso com alguma... se consegue prever isso. É evidente que saber sabe, porque os resultados aparecem e o modelo faz, mas agora se ele consegue prever como é que o comportamento populacional de uma espécie irá ocorrer. Obrigado. Creo que he entendido, más o menos. Sí, creo que sí. Sí. Sin duda, sí. Esto viene relacionado, tu primera pregunta, que estaba relacionada con que si sería beneficioso tener una serie de observatorios en ciertos cotos en el que se realizase una medida del esfuerzo mucho más fina. Sí, es cierto, es totalmente de acuerdo. Esto tiene que ver con esta última conclusión que hablábamos de un método estadístico no va a superar nunca a un mejor dato. Lo bueno de esto, una vez más, es esta integración de las diferentes fuentes de datos. No es necesario tener la información más fina de absolutamente todos los cotos de caza. Si se establece una red de cotos colaboradores que fuesen capaces de realizar un seguimiento mucho más fino del esfuerzo, aprenderíamos muchísimo mejor de ese proceso observacional que está produciendo esos datos de bolsas de caza. Por lo tanto, lo vamos a poder modelizar mejor. Creo que no lo he comentado, por cierto, lo cual es un error bastante grande. Las especies que yo he utilizado, que nosotros hemos utilizado para ese esfuerzo o ese indicador de la gestión cinegética han sido el liebre y perdiz, en este caso del conejo. Y he de decir que no funcionan tan bien como funcionan en el caso del jabalí con especies de ungulados. Para el jabalí hay especies como el arruí, el muflón o el gamo que dan muchísima información del tipo de gestión cinegética que se hacen esos cotos, porque son especies. No es el corzo, el jabalí o el ciervo, que están naturalmente en nuestro territorio. Cuando en un coto hay arruí, quiere decir que hay una gestión cinegética, o en general, la generalidad es que hay una gestión cinegética bastante fuerte, es un coto dedicado. Si juntas arruí, si juntas gamo y si juntas muflón, ya tienes mucha información. La idea es obtener información de ese proceso observacional. Si directamente, en vez de delegar o confiar en subrogados, como pueden ser las otras bolsas de caza, tenemos información fidedigna de los cotos de caza, va a ser muchísimo mejor, eso sin duda. La segunda era con respecto a las letrinas, pero no me acuerdo muy bien de cómo era la pregunta. Hay una buena correlación entre las bolsas de caza y los distance sampling. Sí, exacto. Una relación, bueno, exacto, sí. Pero con letrinas no. Exacto. Es cierto, lo de las letrinas, claro, la letrina en realidad es muy complicado y aquí hay mucha gente que conoce mucho mejor esta relación entre la abundancia, Miguel, entre la abundancia de densidades de conejos y conteos de letrinas. Hay otros métodos con letrinas que sí que tienen una buena correlación y con las letrinas, con el conteo de letrinas per se ha escrito mucho. A nivel matemático, la diferencia es que nosotros estamos intentando relacionar dos números simplemente en función a unos parámetros que dejamos libres. Y en nuestro caso concreto no ha funcionado. A raíz de... Yo estuve realizando en 4 cotos, estuve realizando estos muestreos en el campo porque me interesaba. Luego, a la hora de modelizar, siempre tienes muchísimo más información si tú has estado tomando los datos en el campo. Mi idea es que las letrinas tienen, y está relacionado, creo, con tu segunda pregunta, pueden servir para otros tipos de casos y para otras escalas, mucho más finas, tanto espaciales como temporales. Te permiten, por ejemplo, relacionado con tu tercera pregunta, quizás te permiten tener una respuesta mucho más rápida a un crecimiento que se esté dando rápido de esos conejos, que si tú te esperas un año a realizar todo el análisis con estas bolsas de caza, probablemente no vas a poder detectar. Y luego... tiene el problema de la detectabilidad, por lo tanto, no es lo mismo ir a contar letrinas en un hábitat que esté abierto que en un hábitat que esté cerrado. Tiene el problema de la detectabilidad o la perdurabilidad en el campo por temas de el clima. No es lo mismo que haya caído un chaparrón, un aguacero como los que ha caído ahora y tú vayas al campo a contar después de esto. Entonces, quizás yo creo que el tema con las letrinas es que hay que tenerlas en cuenta, pero hay que tener en cuenta también, o hay que trabajar más en el marco de modelización a nivel de la escala, de la información que te están dando. Quizás es una escala mucho más fina y responde a dinámicas temporales mucho más cortas, quizás. Es la idea que yo he tenido, pero bueno, si tenéis alguna otra idea así entre la gente del público.
Solo un comentario pequeño por si ayuda, quizás, no sé evidentemente el modelo estadístico cómo funciona, pero quizás puede influir que la relación que has puesto, que utilizas, lo que nos has contado de que se estabiliza y tal, está basado en unos sitios de altísima abundancia, ¿ves? Casi todos los puntos son de 5 conejos por hectárea, que casi no existen en tu mapa, no sé si eso puede influir. Claro, este análisis, este trabajo que estoy poniendo aquí, de Sara Cabezas y Emilio Burgos, se realizó en ciertos cotos de alta abundancia y solo en una parte de la provincia de Ciudad Real. Hasta donde yo tengo entendido, como que esta forma de la gráfica sí que se mantiene bastante estable, pero efectivamente, y es otra cosa que también sería interesante, que no he querido sacar por abrir el melón, pero son estas densidades que nosotros estamos obteniendo, son densidades de 1,5 animales por hectárea, que si cuando miras la bibliografía es bastante bajo, o por lo menos hace 20 años o hace 10 años se hablaban de densidades medias en Castilla-La Mancha de 5 conejos por hectárea. Tenemos un problema de cuál es la base, ¿no? ¿Cómo se obtuvieron esas estimas en el pasado? No siempre es una estima tan fina como en 49 cotos de toda la península ibérica y realizar 4 repeticiones de distance sampling. Entonces, a mí me sorprendió y lo primero que hice fue consultar los trabajos de Miguel o de Rafa o de mucha gente que está trabajando en muchos para decir, oye, estas densidades son reales, me las tengo que creer. Pero claro, cuando vas a la bibliografía que se ha realizado, tampoco la N quizás no es suficiente en los trabajos que se han realizado y las metodologías no son comparables a estas del todo. Entonces, estas bajas densidades no sé si responden a que realmente esta es la situación absoluta del conejo, los cuales comparados con las bolsas de caza no apuntan mal, o que efectivamente estas relaciones de densidades y letrinas se han hecho en unos sitios muy específicos y sería necesario aplicar otro tipo de modelo, otro tipo de forma de la curva. Estaba Carlos antes. Tiene que... Vale. Javier, bueno, yo no soy un estadístico así profesional, pero bueno, me ha encantado tu charla, me fascinan estas cosas. Tengo unas aportaciones y una pregunta, ¿vale? Bueno, y miro a Fernando que está aquí. Utilizáis el término bolsas de caza y es erróneo. Se ha tomado el inglés de game bag y hay que utilizar capturas y percha, que lo reconoce la RAE. ¿Sí? Y percha. En el arroyo viene percha, que es el sitio donde se guardan. No lo puedo evitar. Y también he escuchado antes la explotación cinegética o de caza, hay que utilizar mejor aprovechamiento. Le miro a Fernando porque él a veces me da tirones de orejas. ¿Vale? Aportaciones. Bueno, los datos que nosotros manejamos en el observatorio cinegético, y aunque no hacemos capturas directamente de forma, bueno, porque lo que nos interesa son los pesos, sí que es muy posible que el 50% de la población se esté cazando, ¿vale? Así como valor medio, sí que es algo que está ahí. Estoy de acuerdo con el esfuerzo de caza es fundamental. Saber eso que, o sea, si sales, si no sales, incluso si sales y vas a cazar esa especie que te interesa o no, que antes he mencionado, es que es vital, porque si no nos movemos aquí y con la tórtola nos ha pasado en muchas ocasiones. Y la pregunta, ¿vale? Ella me cayó. Estamos en un escenario ahora de caza adaptativa. O sea, primero con las migratorias y luego con las sedentarias, con las residentes. Entiendo que esto supone un avance, un paso muy importante, distintas informaciones y que el día de mañana decir, pues la perdiz ha creado bien y usted tiene esta potencialidad y recomendamos que cazara esto o en esta especie migratoria tal, lo que me comentaras un poco, nos comentaras cómo se encaja dentro de esta estrategia global. Gracias. Sí, gracias. Muy guay escucharlo de que el 50%, porque eso es una cosa que necesitaba gente que nos diese feedback de si esto que estábamos obteniendo tenía buena pinta o era absolutamente irreal. O sea, aquí está Ramón y te puede contestar mejor que yo creo, pero yo creo que yo sabiendo un poco por dentro de cómo va el proyecto, si se cumplen los objetivos que tiene el proyecto, es una herramienta que en realidad va a poder funcionar bastante, no diría a tiempo real, pero toda la integración que probablemente nos van a contar después, o al menos parte de ella, incluida la web que no se va a presentar, pero que también estoy viendo cómo se está desarrollando,
estar por lo menos proyectado para que esto sea una cuestión dinámica, efectivamente, de manejo adaptativo. Si lo que te refieres es que si los resultados de este tipo de acciones o de análisis van a poder estar, digamos, en un tiempo real, ese es el objetivo, ¿no? del proyecto. Entonces, sí, aunque ahora estamos en fase de desarrollo y obtener este tipo de mapas cuestan mucho, lo que se va a atender o lo que se pretende es una cierta automatización. Hay cosas que nunca se van a poder automatizar, por mucho que Ramón quiera y me esté mirando mal. Y menos mal, ¿no? Porque también algunos tenemos que trabajar, pero sí que se va a atender hacia a la mayor automatización posible. Por lo tanto, yo creo que sí que va a ser una herramienta de gestión adaptativa bastante potente. Sí, bueno, yo quería comentarte que bueno, las densidades medias que has mostrado en el modelo pues coinciden bastante con las densidades que hemos estimado nosotros este año a través del programa de monitorización de fauna cinegética PECOLI, que bueno, este año en junio hemos hecho un total de 130 transectos y efectivamente, bueno, nos estamos moviendo en este rango de densidades medias a nivel de grandes comarcas ambientales, ¿vale? Eso no quita que en determinadas localidades pues hemos llegado a detectar este año, por ejemplo, hasta densidades de 10 conejos por hectárea. He visto el informe y sí, son 10 en algunos sitios, ¿verdad? Sí, 10, 7, 6, aunque bueno, son las localidades son zonas puntuales, ¿no? Las que bueno, nosotros consideramos que pueden ser representativas, pues esa zona con sobreabundancia de conejos en cantidad mucha, general, no vinculadas a daños de conejos en la agricultura. Como habéis hecho este análisis, habéis estimado densidades de conejos a nivel de insecto y habéis obtenido valores por encima de esta media que estamos teniendo aquí. Gracias a los muestreos que se han realizado el año pasado, en el que se han repetido esto quiero ponerlo en relevancia porque es bastante esfuerzo el que se ha realizado. Son 49, 50 cotos en la península ibérica, pero se repitieron 4 veces los distance sampling, 2 por la noche, y 2 por la mañana. Gracias a eso sí que se ha podido realizar algún análisis preliminar, el cual no presento aquí porque estuvimos ayer consensuando qué es lo que se iba a presentar y qué es lo que no, pero sí que se tienen análisis, en concreto del coto de Tembleque, en el sur de Toledo, que es una zona bastante llena de conejo. Y efectivamente, cuando se utilizan estas 4 repeticiones del distance sampling, hay tramos muy locales que sí que se llegan hasta densidades de hasta 13, ha sido lo máximo que he echado yo un vistazo. Pero claro, como nosotros tenemos un esfuerzo de 20 kilómetros, a lo mejor en un tramo de 2 kilómetros sí que llegas a una densidad de 13 conejos por hectárea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando haces la media en todo el tramo, quizás ya eso se relaja. Pero sí que es cierto que es el problema que tiene, de hecho es el problema que originan con los problemas con la agricultura. Son densidades muy altas, pero muy, muy local. Cuando luego reportamos los datos a 400 hectáreas, cuadrículas de 2 kilómetros por 2 kilómetros, las densidades se atenúan por ese efecto media y tenemos densidades de 1,5 conejos que quizás podemos pensar que no es tanto comparado con alguna bibliografía. En este trabajo que comentaba antes, obtienen densidades de hasta 50 conejos por hectáreas. Estas densidades de 50 conejos por hectáreas nosotros no hemos visto en ningún lado. Por tanto, quizás localmente sí que se puedan llegar a esos valores de 10 por hectárea, pero cuando haces el efecto media no se llega tanto a ese valor. Una ultimísima pregunta, Rubén, tenías. Sí, solo una. Es que al ver esto, que me ha parecido muy interesante, me estaba acordando en pesca se utiliza el término o el concepto de esfuerzo pesquero y el rendimiento máximo sostenible. Que todo eso tiene una metodología que es en base a lo que se calcula el total de capturas admisibles y las cuotas. Y no sé si habéis tirado algo para evaluar, habéis tenido en cuenta, porque eso está aquí en España, lo hace fundamentalmente el IEO, y eso está en una metodología europea muy tasado, y no sé si sería de aplicación o no, pero me ha venido al hilo a esto. Efectivamente, sí. De hecho,
Todos los modelos de fauna cinegética terrestre, nuestro modelo o nuestra aspiración son los modelos de capturas en pesca. Estos modelos se llaman de catch effort model, de esfuerzo y captura. El problema que no tenemos nosotros y que por eso estaremos intentando remar hacia ahí es ese esfuerzo de pesca. En la industria pesquera, como mueve tantísimo dinero y es tan importante la gestión, tienen unas métricas de esfuerzo perfectamente parametrizadas y están legisladas. Potencia de los motores de los barcos que están pescando, diámetro o luz de la malla de la red que están. Con todo eso son informaciones del esfuerzo, de kilómetros recorridos. Gracias a esas medidas del esfuerzo pueden modelizar ese esfuerzo y pueden obtener estimas mucho más finas de lo que nosotros podemos obtener aquí, que estamos utilizando bolsas de caza de otras especies similares como proxy, como una aproximación del esfuerzo. Sin embargo, si se incluyen estas casillas para que se cumplimenten de esfuerzo, de captura, se tiende a avanzar hacia esos modelos. Efectivamente, ese es nuestro modelo a seguir, digamos, las pescas, las capturas pesqueras, sí. Bueno, muchas gracias. Es interesantísimo.